Vale chicos, vamos a continuar con el tutorial de Z. Aquí en documento, un momento, voy a reescalar el tamaño del documento, que yo lo tengo más pequeño de normal. Como podéis ver, se queda con un borde de sierra. Si tenéis algo en pantalla, de nuevo, control N, actualizáis, arrastráis, le dais a la T, con la F en el teclado se os centra lo que tengáis esculpido y listo. He cargado un busto, que es algo que digamos que es en lo que he estado trabajando últimamente. No está terminado ni mucho menos, pero me sirve para poder enseñaros una cosa. Pongamos que vosotros habéis estado trabajando en la Dynamesh, como os enseñé en el anterior episodio. Ya tenéis la forma que os gustaría, ¿no? Esta es la forma final y os gustaría poder alterar un poco la malla sin afectar al detalle superior y digamos teniendo unos números más bajitos de topología. Entonces para eso está lo que os enseñé en el último capítulo, el poder, digamos, hacer una malla con unas subdivisiones previas a, digamos que con el Shift D y con las subdivisiones que podamos subir y podamos bajar en tiempo real, y eso lo que nos permita es hacer cambios en la malla en la menor de sus estructuras sin perder el detalle que tenemos en las más altas. Entonces podemos ir bajando y subiendo de una manera mucho más dinámica que como por ejemplo podríamos trabajar en este. Que este está muy bien, por ejemplo, si queremos coser partes o si queremos actualizar lo que viene siendo la integridad de la malla para exportarlo o para tratar de modificar alguna zona o poder, digamos, moverte entre varias subdivisiones. No está muy bien, sobre todo porque pesa muchísimo en memoria y la topología y la dirección de los loops no es la que conviene. Entonces, si queremos generar una versión con menos resolución, lo que tenemos que hacer es con Shift Control D duplicarlo, y a esto de aquí nos tenemos que ir a geometría. Bueno, ahora tendríamos las dos mallas, ¿no? Nos tenemos que ir a geometría, ahora nos tenemos que ir a Z-Remesher y darle a Z-Remesher. Como veis, al lado de cada subtool tenemos un ojo con el que podemos decir si mostrarlo o no. Si estás tú en una subtool, por mucho que tengas apagado el ojo, si estás en esa subtool se va a ver sí o sí. O sea, solo puedes alterar la visibilidad del resto de subtools en las que tú no estés. Entonces, ponte que este es mi objeto y yo quiero hacerlo en Z-Remesher. Le doy para que me baje, digamos, Esto lo que hace es actualizar y generar un sistema de loops que el programa entiende que es el más óptimo para esta escultura en concreto. Pero ya os aviso que a veces hace unas locuras que no tienen ningún sentido, así que no os preocupéis si os sale mal. Siempre podéis hacer control Z y volver a darle. Vale, como os podéis fijar, yo había roto la simetría de este modelo, había desactivado la simetría y aquí, por ejemplo, tenía zonas que no eran simétricas, ¿no? ¿Qué pasa? Que yo al haber hecho el Z-Remesher con la simetría activa, ¿lo veis? Me ha cogido el lado de la izquierda y me lo ha hecho simétrico. Entonces, para yo hacer el Z-Remesher para que, digamos, me respete que el modelo es asimétrico, tengo que hacerlo con el este desactivado. Con la X lo desactivamos. Vale, como podéis ver, ahora nos ha generado un modelo que tiene otro tipo de geometría. Y si os podéis fijar, se conserva bastante bien el detalle, pero es un nivel de geometría demasiado alto para el que yo busco. Generalmente buscaríamos algo más bajito, pero como podéis ver es mucho más inferior la distancia quiero decir, es superior la distancia entre los vértices y los polígonos son más grandes. Aunque sin embargo no es lo que yo busco. Entonces aquí en el menú de Z-Remesher puedo ver que tengo activado el Same. El Same lo que hace es que me va a coger el mismo número de polígonos y lo único que va a hacer es redistribuir la malla. Yo no quiero esto, simplemente quiero que me adapte el polycount. Entonces yo creo que un 40 más o menos suele ser la medida justa. Entonces voy a volver a darle, a ver si esta vez me hace caso. Es este botón de aquí, recordad que yo lo tengo aquí sacado porque tengo personalizado el programa. En un futuro probablemente haga un vídeo para quienes queréis personalizaros vuestra interfaz, podéis hacerlo. Vale, como os podéis fijar, ahora el nivel de la geometría es mucho más bajo, ¿no? Con lo que teníamos antes o lo que tenemos ahora es bastante más bajito. Pongamos que yo quisiera todavía un poco más. Pues lo que voy a hacer es, de nuevo, ponerlo a... Si esto es 40, voy a ponerlo a 10. A ver qué me hace. Es cuestión de ir jugando, tenedlo en cuenta que no vais a dar con la fórmula a la primera. Vale, como podéis comprobar, me ha quedado un nivel con mucho menos detalle, pero que sí que voy a poder alterar sin deformar demasiado el modelo. Tened en cuenta que tanto cuando modeláis en Hard Surface como cuando modeláis con malla orgánica, a mayor complejidad de vértices, digamos que más difícil es que os quede un resultado suave en cuanto a estructura. Digamos que un resultado orgánico y que nos queden chichones y cosas feas.
Entonces esto generalmente viene bien para cuando queráis hacer, digamos, obtener cuanta menos resolución pueda tener el original, mejor. Cuanto más podáis darle al programa para que haga él de manera automática y vosotros vayáis subiendo subdivisiones y podéis trabajar en ello, mejor, mucho más optimizado y vais a trabajar muchísimo más rápido. ¿Qué pasa? Que ahora yo si subdivido esto con control D, que ya os lo dije en el anterior capítulo, no tiene punto en comparación el detalle que yo tenía en este modelo, que estaba todo bien marcado, bastante bien, con esto. Es cierto que hay detalles como aquí trazo del pincel que no sé si os dais cuenta que no viene bien, pero por ejemplo huecos, varios grupos musculares que colindan y se ha perdido muchísimo el relieve y simplemente parece como un bulto, ¿no? Entonces para digamos mezclar lo mejor de ambos mundos, lo que tiene el programa es que podemos nosotros coger, por eso os he pedido que lo duplicaseis primero que nada, podemos coger el modelo con todos los detalles pero con la mala topología y el modelo que tenemos con la buena topología pero que no tiene casi detalle y proyectar los detalles de un modelo al otro. Entonces aquí voy a activar el Shift F para ver el alámbrico para que digamos sepáis en cuál nos encontramos, ¿no? Entonces lo que tenéis que hacer es estar en el nuevo objeto, en el que si dais Shift D, bueno, vosotros lo habéis subdividido o no. La cuestión es que tiene que tener la topología orgánica. Entonces, en la primera me voy a cargar las subdivisiones mayores. Aquí también lo tenéis. Yo lo tengo sacado ahí arriba. Ahí, aquí. O sea, cuando lo subdividís tenéis aquí para subir y bajar de subdivisión, aunque os recomiendo que trabajéis con los atajos del teclado y podéis cargaros tanto las subdivisiones inferiores como las mayores. Entonces, tenemos la subdivisión inferior, dividimos una vez, nos vamos Subtool, proyectar todo. Entonces nos va a decir, una de estas dos subtools tiene datos de Polypaint. Eso quiere decir que en algún momento hemos pintado una de las dos subtools. Le decimos que sí, porque nos da igual que nos proyecte la pintura, porque ahora mismo los dos objetos son blancos. A mí ahora mismo me da bastante igual. Y como podéis ver, ha proyectado en parte todo lo que le ha permitido el nivel de subdivisiones que tenemos. Porque si no tenemos geometría, digamos que no puede proyectar más de lo que le hemos dado. Entonces, de nuevo, dividimos y volvemos a proyectar. Y ahora nos fijamos, aquí con el botón de solo podemos aislar una subtool del resto de subtools. Vale, pues este más o menos es un resultado que a mí me conviene porque no estoy heredando mucho de lo que os he dicho, ¿no? Todos estos fallos, este de aquí por ejemplo, y sin embargo sí que los estoy heredando de manera muy ligera, pero en cuanto yo lo suavizo un poquito ya no lo tengo. Sin embargo, si yo quisiera estar aquí y suavizar esto, me tendría que tirar media hora dando el suavizado y luego perdería un volumen que yo tendría que recuperar. Y al recuperarlo, al estar trabajando en una subdivisión con un detalle tan alto, probablemente me quedarían nuevos chichones que yo tendría que tal. Si lo quiero hacer aquí, nada, simplemente suavizo un poco. Si quiero recuperar volumen, me voy a la subdivisión más baja, le doy volumen y cuando vuelva a subir no tengo rastro de trazado de ningún tipo. Por eso es por lo que se hace, para ahorrar tiempo y que el resultado sea lo más profesional posible. Y bien, pongamos que ya tenemos la escultura que nos gustaría tener y pongamos que estoy contento con él. Generalmente el paso de lo que os he dicho al actual, o sea, el hacer el Z-Remesher y cambiar este modelo con tanta topología por este con un poquito menos, se hace en un punto intermedio de la escultura. No nos interesa que el modelo esté subdesarrollado porque yo ahora digo, hostia, mierda, le quería meter piernas, nano. Pues ahora yo tendría que, si quiero meterle piernas, volver a activar la Dynamesh, etc. Bien, la máscara es algo que no expliqué en el anterior episodio y es algo muy útil. Pongamos que, con control nosotros, si os fijáis, aquí aparecen dos cosas. Una, el tipo de máscara que queremos, que si hacemos clic podemos seleccionar como cualquier otro pincel. Y dos, el cómo queremos seleccionar, como con cualquier otro pincel, ¿no? Pero es algo que solo va a salir cuando apretemos el control. El tipo de máscara que tenemos de manera predeterminada es una máscara redonda que básicamente si clicamos pues enmascara, ¿no? Y lo que es negro, que es lo que está enmascarando, es donde no vamos a afectar. Eso tenéis que tenerlo muy claro. Negro es que no se afecta donde estamos seleccionando. Si apretamos control y hacemos un clic fuera, va a invertir la máscara. Eso lo que va a hacer es que nosotros donde hayamos enmascarado podamos trabajar aquí sin problemas. Si yo ahora intento trabajar aquí, como veis, donde está negro no me deja trabajar. Eso es muy importante para separar por zonas. Si yo ahora, por ejemplo, quisiera trabajar en el pectoral pues lo separaría por zona y trabajaría aquí, ¿no? Si veis que, esto es cuando con este tipo de máscara estáis pintando dentro del torso. Si pintáis fuera, empecéis arrastrando fuera, os generará un cuadrado. Porque esta es la máscara cuadrada.
Y generalmente se suele utilizar la máscara por lazo, que lo que hace es darte mucho más control de lo que quieres enmascarar. Aguantas la máscara y te permite hacer una silueta mucho más marcada y mucho más definida que el cuadrado o el tener que pintar por encima. Entonces, si yo quisiera marcar un pectoral, enmascaría así. Con control y clic dentro afilaría la máscara. No, perdón, con control y clic la suavizaría y con control, alt y clic la afilaría. ¿Veis cómo se está afilando poco a poco? Y control y clic la hago más tenue. Entonces yo si quisiera, por ejemplo, sacar un poquito más de volumen de este pectoral, me iría a la primera subdivisión, como os he dicho antes, sacaría volumen. Poco a poco. Tratando de no romper todo lo que ya tengo hecho. Y ese sería, ¿no? Puedo suavizar, etcétera. Y ahora pues tendríamos un tipo con un pecho más grande que el otro. Que esta sería la forma de enmascarar dentro de este programa. Os enseñé la máscara en el anterior vídeo, lo que pasa es que os la enseñé para tratar de refrescar la Dynamesh y es un concepto completamente distinto. Vale, bien, pues ahora que os he explicado esto, como os decía antes, este es un punto en el que tienes que tener avanzada la escultura, pero no tienes que tenerla acabada. Tienes que tener claro los volúmenes principales que tú quieras tener dentro de la escultura, pero no tienes que tener claro, por ejemplo, el nivel de detalle, no tienes que tener puestos poros en la piel o niveles de detalle muy avanzados, como por ejemplo que esté bien marcado el ombligo, porque todo esto siempre vas a poder subdividir un nivel más y entonces tú tienes la geometría para poder trabajar en todas estas cosas, ¿no? Trabajar en la simetría de los abdominales, por ejemplo, este tipo de marcas musculares, inflar zonas pequeñas, generar pliegues de piel, todos estos pequeños detalles, pero tenéis que tener mucho cuidado. Porque pongamos que os apetece exagerar esto más y os apetece echarlo para atrás, ¿no? Pues todo esto lo estáis estirando muchísimo. Y si luego os apetece por lo que sea meterle a un alfa de poros a esto, vale, pues pongamos que quiero yo meterle un alfa de puntos. Bueno, como ya os expliqué en el anterior episodio, los alfas sirven para dejar como una silueta, ¿no? Sería la silueta del pincel. ¿Veis cómo queda mucho más pixelado que si yo, por ejemplo, lo hago aquí? O sea, la diferencia no es muy grande porque yo no lo he exagerado en exceso. Voy a tratar de exagerarlo al máximo para que os quede claro. Llega un punto en el que la malla que tenéis aquí es que ya directamente no da más de sí. Entonces, si queréis dejar algún tipo de detalle, ¿veis cómo lo deja súper mal? En plan, a la mínima que suavices vas a perder ese detalle porque los vértices están deseando volver a de donde vienen. Si yo trato de hacer el mismo detalle en una zona que yo no haya alterado tanto, pues la resolución va a ser mayor. Y si yo suavizo, no se va a perder tanto como si yo suavizo aquí. ¿Veis? Y mira que este detalle es mucho más pequeño. Este detalle tendría que ser un poco más grande. Como pequeño ejemplo, ¿no? De que tratéis de deformar al mínimo la malla original. Y que esto solo lo hagáis para intentar otorgar detalles, pequeños alfas de piel. Si queréis marcar un poquito más las uñas, queréis marcar un poquito más el hueso de aquí, por ejemplo. Entonces tenéis que tener mucho cuidado con estas cosas. Si os dais cuenta de que habéis hecho el Z-Remesher y que necesitáis, por ejemplo, sacar la cabeza, sacar los pies, sin problema podéis activar la Dynamesh y de nuevo tal. Saquéis la cabeza, etcétera. Además deciros que yo he desactivado la simetría en un punto bastante temprano de esta escultura porque me sentía cómodo con ella y a pesar de que yo sé que estas zonas siguen siendo simétricas, ¿veis? Esta zona de aquí, yo si quiero marcar por ejemplo esto de aquí, no es... Bueno, a ver alguna zona que se note un poquito más. ¿Veis cómo no es simétrico? Es porque, bueno, el cuerpo humano no es simétrico, entonces yo ya consideraba que era momento de romper con la simetría. Y sin embargo, como solo afecta a los abdominales, pues no me resulta problemático. Sin embargo, a la hora de trabajar en una escultura cartoon o a la hora de trabajar en un personaje, tenéis que tener en cuenta que hasta que no tengáis terminados todos los subobjetos y hasta que no tengáis terminado todo lo que queréis que forme parte de ese personaje, no rompáis la simetría. De hecho, muchas veces en el cartoon es mucho más bonito que todo sea simétrico. Aunque se rompa ligeramente la simetría, se le haga una pequeña mueca al personaje, se rote el cuello, todo eso serían cosas que serían mucho más adelante.
Bien, además de esto que os he explicado, si le apretáis la W tenéis el gizmo, que es una manera de poder mover y rotar el objeto. Ahora mismo yo tengo el gizmo en el sobaco. ¿Por qué? Porque tengo la simetría activa y esto lo que ha hecho es partirlo por la mitad, partir por la mitad y quedarse con este trozo de aquí. Y este es el punto medio. Ahora, si yo intento moverlo, va a mover cada uno de los dos. ¿Veis que me lo separa? Si me lo rota, me va a rotar cada uno de los dos de manera individual. Si quiero que esto cambie, tengo que darle a la X y con esta pintita se desplaza el gizmo al centro de la escultura. Entonces ahora es cuando yo puedo rotarlo sin problema y puedo moverlo sin que la simetría me afecte a ello. ¿Qué pasa si lo giro o lo roto? Que ha cambiado el punto de simetría. Ahora yo ya no podría trabajar en esto de manera simétrica. Así que tenéis que tener mucho cuidado con ello. Bien, y pongamos que ya habéis terminado vuestra escultura y os apetece exportarla. O os apetece... Primero, mira, voy a enseñaros a guardarla. Pongamos que hoy ya os habéis cansado ya de trabajar con esto, pero decís, coño, me apetece trabajar otro día. ¿Cuál es tu primer impulso? Control S y guardo. ¿Qué pasa con Control S? Que te va a guardar el proyecto. El proyecto quiere decir que si tú en algún... te va a guardar todo esto de aquí. No te va a guardar este torso y este torso. Te va a guardar mucha más información que a ti no te hace falta. Entonces, para guardar que el archivo no sea muy pesado y que es la forma que recomienda todo el mundo porque es la más óptima, en vez de Control S, os vais aquí arriba y le das a Save As. Esto, en vez de guardaros todo el documento, os va a guardar la Z-Tool, que es el nombre del archivo, ¿no? Entonces pongamos que yo lo guardo. Y listo. Pues ya lo tendríais guardado en vuestra ruta donde sea, entonces simplemente doble clic y se os abriría. Entonces, si yo quisiera guardar el proyecto, pongamos que habéis cometido el error de guardar un proyecto en vez de una Z-Tool. Pues todas las tools que yo tenga cargadas, por ejemplo, pongamos que he cargado la Demohead, pongamos que tengo cargada a la Julia esta, al perro, a esto. Todo esto que voy yo abriendo, todas estas subtools, las tengo aquí. Cada una de estas es una Z-Tool. Si yo guardo como proyecto y he cargado más de una, me va a guardar toda esta información que va a estar cada vez que abra yo el archivo pesando en RAM y pesando en memoria. O sea, vais a guardarlo, va a pesar el archivo 5 veces más porque está guardando material que no os interesa tener, va a ir más lento el PC, os va a tocar cerrar, vais a disponer de muchos menos Control Z, entonces por favor, guardad como tool y no guardéis como proyecto. Y aseguraos de que estáis en la tool que toca. Por cierto, he abierto esto, se abre con la coma. Me he ido al menú de tool, nada, simplemente doble clic y he añadido un par de subtools. Y ya estaría hasta aquí. Digamos que tendríais el tutorial de... A ver, lo que hemos hecho ha sido explicar un poquito cómo cambiar de Dynamesh a Z-Remesher para que podáis trabajar con una malla que sea más fácil de controlar y que no pese tanto en memoria y sea dinámica, ¿no? Digamos que podemos subir y bajar de subdivisiones de manera dinámica y podemos trabajar en ella. De hecho, lo que mola mucho es que yo puedo cambiar algo de aquí abajo, puedo suavizar volúmenes y cuando suba las capas superiores siguen almacenando información. Entonces, si yo, por ejemplo, me he dado cuenta de que tengo volúmenes que no son correctos, sigo sin haber deformado todo el detalle que está en las capas superiores. También el tema de la máscara, sin problema. En máscaras, clic fuera, inviertes la máscara. Con Control Alt borras máscara. Esto no os lo he explicado antes, me vais a disculpar. Cómo guardar el archivo y el tema del gizmo. Y ya estaría, ¿no? Pues nada, chicos, eso. Nos vemos en el siguiente capítulo.